buenas. Vamos a ver el tema de teoría de circuitos dentro de lo que es el currículum de tercero de la ESO, referente al bloque 5 de energía, donde se ve un apartado de circuitos y ley de Ohm. El objetivo, he estado preparando esta clase con un objetivo muy claro, y es que todas las dudas, problemas o dificultades o cosas que no están del todo claras y definidas para vosotros en la ley de Ohm o su aplicación en circuitos eléctricos queden definitivamente ya zanjadas y podamos ya a partir de ahora pues seguir construyendo acerca de los circuitos eléctricos, ¿de acuerdo? Sin problemas. Entonces es un poco esa idea. En base a eso he preparado esta clase pues un poco con la explicación de los conceptos teóricos, la realización de cuestiones por vuestra parte y de ejercicios a la vez, ¿vale? Para que se vayan asentando esos conceptos y esos conocimientos. ¿Qué vamos a aprender? La ley de Ohm, qué es un circuito eléctrico, veremos cómo se representan y los convenios que hay en torno a ellos, ¿de acuerdo? Los tipos de circuito, y veremos ahí, en ese caso, circuitos en serie, en paralelo y mixtos. Así que vamos a por ello, chicos, y comenzamos con la ley de Ohm, que es el primer apartado. Este señor es George Simon Ohm, que en 1827 pues desarrolló lo que es la ley de Ohm, ¿de acuerdo? Yo me gusta que tengamos un poco de educación o de cultura general, ¿no? Entonces, un poquito de biografía, 4 pinceladas. Es un físico alemán que nace en 1789 y fallece en 1854. Él comienza trabajando con su padre en una cerrajería que tienen, pero bueno, en la universidad, con sus estudios, pues avanza y en la universidad de su ciudad natal, pues acaba destacando en física, ¿de acuerdo? Entonces, después de su periodo universitario y realizando experimentos ahí en la cerrajería de su padre, pues descubre lo que son las leyes que rigen las corrientes eléctricas y los conceptos de cantidad e intensidad de energía. Quien quiera más información, evidentemente, puede buscar en internet y tiene para poder ilustrarse sobre la vida de George Simon Ohm. Esta es la ley de Ohm, ¿de acuerdo? Esto es lo que descubre Ohm, que la tensión es igual a la corriente por la resistencia. Es decir, la tensión V es la tensión o voltaje y se mide en voltios, ¿de acuerdo? Con una V mayúscula se representan los voltios. La I es la corriente o la intensidad, que se mide en amperios con una mayúscula. Y la R es la resistencia, que se mide en ohmios y se expresa con una letra griega que es omega. Pero vamos a ver el concepto de estas tres variables de la ley de Ohm, ¿de acuerdo? Hemos visto lo que es la ecuación o su fórmula, pero vamos a ver y cómo se relacionan, pero vamos a ver qué conceptos hay detrás de esos términos. El voltaje o tensión es la fuerza que pone en movimiento los electrones libres, es lo que impulsa a los electrones a través del circuito, ¿de acuerdo? Lo que les empuja, ¿de acuerdo? La corriente o intensidad es la magnitud del flujo de electrones que se desplazan por el conductor, el volumen de electrones que enviamos por el conductor, mayor corriente, ¿de acuerdo? Es mayor volumen de electrones, menor corriente, menor volumen de electrones. Y la resistencia es los materiales a su paso. El electrón tiene que ir pasando a través del material y evidentemente hay materiales que ofrecen una mayor resistencia que otros. Entonces usamos cobre precisamente porque es uno de los materiales que favorece el paso de electrones, y la corriente eléctrica, ese flujo de electrones que es lo que nos interesa para que la energía llegue de un sitio a otro en el circuito. He seleccionado esta figura porque me parece muy interesante para ilustrar lo que son estos tres conceptos, cómo funcionan entre ellos, ¿vale? Tenemos lo que es el cable, digamos, ¿no? Y ahí está la resistencia, pues con un nudo estrechando el cable. Entonces el electrón le va a costar pasar y está intentando pasar. Y por otro lado está el voltaje, que es lo que impulsa ese electrón para que pase definitivamente por el estrechamiento que le ofrece la resistencia. ¿De acuerdo? Entonces creo que es una imagen que es muy buena para que la tengáis en la cabeza, independientemente de que los conceptos los tengáis claro y sepáis expresarlos, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos la tensión, la corriente y la resistencia de un circuito, ¿vale? O de cualquier elemento, y hemos visto ya que la tensión es igual a la corriente por la resistencia.
Muy bien, pues igualmente, despejando la resistencia o la intensidad, lo que vamos a tener es que la resistencia es igual a la tensión dividido entre la intensidad y que la intensidad es la tensión dividido entre la resistencia. ¿Qué alcance tiene esto? Lo que quiero es que entendáis ahora el alcance de la ley de Ohm. Vamos a verlo. La tensión es directamente proporcional a la intensidad de la resistencia. Lógico, se multiplican la intensidad por la resistencia y nos va a dar la tensión. No os preocupéis si no lo entendéis porque vamos a dar muchas vueltas a esto, ahora, y vamos a hacer ejercicios para que lo acabéis entendiendo. Es decir, incrementos de tensión pueden venir provocados bien por incrementos de corriente y o por incrementos de resistencia. Pero uno de los dos términos, corriente o resistencia, tienen que incrementarse para que se incremente la tensión. Igualmente, decrementos de tensión nos van a producir, a ver, que alguien me diga, por favor, qué cree que va a suceder. Efectivamente, como es directamente proporcional, nos van a producir decrementos de corriente y o decrementos de resistencia. Sin embargo, la intensidad es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Eso lo vemos aquí. La tensión está en el numerador, la resistencia está en el denominador, por tanto divide, y por eso es inversamente proporcional a la intensidad. Entonces, incrementos de intensidad o de corriente eléctrica, ¿qué nos van a producir? No nos producen incrementos de tensión e incrementos de resistencia, nos producen incremento de tensión y o la resistencia es inversamente proporcional, es lo contrario, decrementos de resistencia. O un decremento de resistencia nos va a producir un incremento de intensidad. Siempre van a funcionar al revés, la intensidad y la resistencia. Igualmente, decrementos de intensidad, ¿alguien sabe decirme qué nos va a proporcionar en cuanto a tensión o resistencia? Efectivamente, nos va a producir un decremento de tensión o se va a producir a raíz de un decremento de tensión y o un incremento de resistencia. Por otro lado, la resistencia es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la corriente. La corriente en este caso está en el denominador. Por tanto, incrementos de resistencia, decidme por favor vosotros qué nos va a provocar o a raíz de qué se van a producir esos incrementos de resistencia. Efectivamente, incrementos de tensión y o decrementos de corriente. Y decrementos de resistencia, decidme vosotros que ya lo sabéis, decrementos de tensión y o incrementos de corriente. Efectivamente. Vamos a seguir dándole vueltas a esto, vamos a hacer ejercicios y vamos a ver bastantes esquemas y figuras para que todos lleguéis a alcanzar a tenerlo bastante claro. Este dibujo lo que me representa es qué es la tensión, qué es la corriente y qué es la resistencia. Si nosotros tenemos dos depósitos con una altura de agua, eso sería nuestra tensión, porque esa altura de agua es la que va a definir la fuerza con la que va a bajar el agua a través del grifo, ¿de acuerdo? Entonces, si tienen la misma altura, tendremos la misma tensión, ¿de acuerdo? Al abrir el grifo, saldrá el agua, evidentemente, y eso es nuestra intensidad o corriente del circuito, el agua que sale por la manguera. ¿Qué es la resistencia? Es la sección de la manguera. Si la manguera tiene una sección muy estrecha, saldrá poca agua, está ofreciendo mucha resistencia. Si la manguera es muy ancha, saldrá muchísima agua y estará ofreciendo menos resistencia. La resistencia será menor, por tanto la corriente será mayor. En este caso la resistencia es mayor, por tanto la corriente es menor. ¿Queda claro? Seguimos dando vueltas a esto, pero vamos ya al siguiente punto, que es ¿qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es el recorrido por el que circulan los electrones de la corriente eléctrica de una forma continua. ¿De acuerdo? Consta de los siguientes elementos. Un generador, que es el que nos proporciona la energía eléctrica, es el que impulsa a los electrones. ¿Cómo impulsa a los electrones? Dispone de un polo positivo y un polo negativo. Entre ellos se genera un diferencial de tensión y por tanto una fuerza electromotriz, digamos.
Esa diferencia de potencial es la que genera la energía para impulsar los electrones a través del hilo conductor, que es el siguiente de los elementos, que es por donde van a viajar los electrones, por el hilo conductor. En el circuito tendremos también lo que son elementos de maniobra, que es el que hace que haya continuidad de electrones o no. El que abre, al abrir el circuito, los electrones dejan de fluir por el circuito. Al cerrar el circuito o dejarlo cerrado, al unir todo el circuito, los electrones seguirán su curso y a través del circuito, ¿de acuerdo? Puede ser un conmutador, un interruptor o un pulsador. Por otro lado tenemos lo que son las resistencias o los receptores de energía que podemos tener en el circuito, ¿de acuerdo? Al final los receptores de energía van a ofrecer también una resistencia al paso de electrones, pero van a usarlos para bien generar una fuerza motriz, como puede ser un motor, bien iluminar, como puede ser una bombilla, bien generar un sonido, como puede ser un altavoz, un timbre, un zumbador, etcétera. ¿De acuerdo? Tenemos una serie de símbolos para no tener que dibujar los componentes de un circuito, tenemos una serie de símbolos para representarlos de una manera más fácil, cómoda y rápida. Ahí tenéis el símbolo pues, del interruptor, de la bombilla, de la pila, también tenéis un zumbador, un motor, la resistencia. Cada uno de los elementos los representamos de una forma esquemática por convenio, y es esta. La unión de los elementos del circuito es lo que denominamos el nodo. Aquí en posteriores cursos iréis viendo las leyes de Kirchhoff de circuitos, en la cual se tienen en cuenta los nodos, pero por ahora quedémonos con la idea de que allá donde se unen los elementos de un circuito se denomina nodo. Volvemos otra vez a esta imagen que es muy representativa del circuito eléctrico y ahora la quiero aplicar al circuito eléctrico. Tenemos la tensión, que es la altura del agua que comentábamos antes y que es la fuerza con la que va a bajar a través del grifo. Aquí en el circuito sería la tensión y es la fuerza con que van a salir los electrones, digamos, a través del circuito. Por otro lado tenemos la corriente de agua, que es nuestra corriente o intensidad eléctrica en el circuito. Y por otro lado tenemos la resistencia, que es la sección de la manguera por la que sale el agua. A más estrecha sea la resistencia o la manguera, a mayor resistencia ofrezca, el agua que saldrá será menor. Entonces, eso es lo mismo que sucede en el circuito. A menor resistencia tengamos, evidentemente la corriente eléctrica será mayor y mayor corriente tendremos por el circuito. Representamos aquí, os he representado los nodos para que veáis que es los puntos donde se unen los elementos del circuito. Y luego después el sentido de la corriente en la realidad va del polo positivo al negativo a través al negativo de la fuente de alimentación, pero a través del circuito, dando la vuelta al circuito, ¿vale? Pero por convenio se ha establecido que lo representamos del polo negativo al positivo a través del circuito, ¿de acuerdo? Así que quedémonos con la idea que la corriente se representa siempre del polo negativo al positivo a través del circuito, tal como está aquí dibujado, ¿de acuerdo? ¿Qué es un circuito eléctrico? Seguimos. Vamos a hacer una serie de ejercicios. Tenemos un circuito con una pila de 12 voltios y una resistencia de 10 kiloohmios. Queremos calcular la intensidad que circula por el circuito. Por favor, con lo que hemos visto antes, intentar realizar los cálculos y decirme cuánto da. Efectivamente, la intensidad es igual a la tensión dividido entre la corriente. Sustituimos los valores de tensión y de resistencia. Y entonces tenemos aquí que nos da 0,0012 amperios, que lo he pasado a miliamperios por comodidad, 1,2 amperios. Bien, pues ahora vamos a sustituir la resistencia del circuito de 10 kiloohmios por una de 100 kiloohmios, una resistencia mayor. A ver qué corriente nos sale en el circuito. Calcularla, por favor. Tenemos que la intensidad es igual a la tensión dividido entre la resistencia. Sustituimos los valores. Y en este caso lo que nos está dando es 0,12 miliamperios. De 1,2 miliamperios hemos pasado a 0,12 miliamperios. Es decir, ha disminuido la corriente del circuito al incrementar la resistencia, que es lo que estamos comentando.
Y ahora vamos a poner una resistencia menor que la inicial de 1 kiloohmio. Realizar los cálculos a ver qué os da. Sustituimos y evidentemente nos da una corriente mucho mayor de 12 miliamperios. Es decir, la resistencia y la corriente son inversamente proporcionales, que es lo que comentábamos antes. Incrementos de resistencia nos están dando decrementos de corriente, decrementos de resistencia nos dan incrementos de corriente o intensidad eléctrica. Pues vamos a hacer ahora lo mismo. Lo que pasa que ahora en el circuito inicial vamos a sustituir la pila de 12 voltios por una de 24. Calcular, por favor, a ver qué valor de corriente nos da. En este caso sustituimos en la ecuación de intensidad es igual a tensión dividido entre corriente, sustituimos los valores y nos da 0,004 amperios, que si lo pasamos a miliamperios por comodidad y por tener un número más pequeño y con menos decimales, son 2,4 miliamperios. De los 1,2 que teníamos inicialmente, hemos pasado a 2,4, hemos duplicado la corriente eléctrica cambiando a una pila de mayor tensión. Igualmente, vamos a sustituir la pila por una de 6 voltios, una más pequeña, y en este caso realizad los cálculos. Efectivamente sale mucho menor, sale la mitad, 0,6 miliamperios. Es decir, la tensión y la corriente son directamente proporcionales y incrementos de tensión nos llevan a incrementos de corriente, disminuciones de tensión nos llevan a disminuciones de corriente eléctrica. Vamos a ver los circuitos eléctricos, circuitos en serie, en paralelo y mixtos. Circuito en serie, cada elemento va unido con el siguiente, es decir, lo vemos aquí. Por ejemplo, este es un circuito en serie. Un extremo va unido al elemento anterior, el otro extremo al elemento siguiente. En R2, un extremo va unido a R1, que es el elemento anterior, en R2 el otro extremo va unido a R3, que es el otro elemento. Esto es un circuito en serie. ¿Son estos dos circuitos en serie? Efectivamente, los dos son circuitos en serie, aunque los he representado de forma diferente para que os habituéis a verlos de distinta forma como se pueden representar, ¿vale? Pero hay que tener claro el concepto de lo que es el circuito serie. Aquí os he representado la corriente como iría del polo negativo al positivo en cada uno de los casos, porque os he puesto la pila cambiada, ¿de acuerdo? Y esto es según el convenio que está establecido del polo negativo al positivo a través del circuito. Características del circuito serie y cálculo del circuito equivalente. Tenemos este circuito en el cual tenemos 3 resistencias en serie con su tensión en cada caso y con su corriente. Queremos el circuito equivalente, una tensión, una resistencia y una intensidad total de ese circuito, ¿de acuerdo? ¿Cómo pasamos? Bueno, pues en el circuito en serie la corriente en cada uno de los elementos es constante, o sea, es la misma para todos. La tensión va a ser la suma de las 3 tensiones y la resistencia también va a ser la suma de las 3 resistencias. Circuito paralelo. Cada extremo del elemento se une con el mismo extremo del otro elemento. Es decir, en este circuito que es paralelo, este extremo de R1 se une con el mismo de R2 y con el mismo de R3. Y el otro extremo se unen los 3 extremos juntos, se unen los cables. Ahora yo pregunto, ¿esa representación que he hecho ahí de los dos circuitos en paralelo, son dos circuitos en paralelo o no? Efectivamente, son dos circuitos en paralelo. ¿De acuerdo? Muy bien. Características del circuito paralelo y cálculo del circuito equivalente. Igual que en el circuito serie, tenemos que calcular, para poder calcular el circuito equivalente. Y para ello tenemos las 3 resistencias, queremos un circuito con una sola resistencia y una sola corriente. Vale. Para ello tenemos que cada una de las corrientes hay que sumarlas, la tensión se mantiene porque es la misma de la pila, los dos extremos de la pila, y la resistencia, el inverso de la resistencia es igual a la suma de los inversos de cada una de las resistencias. Es como se calcula la resistencia total. Una vez calculada hay que hacer la inversa de esto para saber la resistencia total real. Circuito mixto combina lo que es un circuito serie con un circuito paralelo. Aquí tenemos un circuito serie y aquí tenemos la parte de paralelo. Necesitaremos también calcular lo que es un circuito equivalente para saber la resistencia total, tensión total, corriente, etc. ¿Vale?
Pues lo primero que hacemos es coger la parte en serie y, como hemos visto antes, calcular esa resistencia total en serie. Cogemos la parte paralelo y, como hemos visto antes, pues calculamos la resistencia en paralelo. Y ahora estas dos resistencias que ya están en serie, pues calculamos su resistencia total, como hemos visto en los circuitos en serie. Si os dais cuenta, es el equivalente. Y ahora vamos a hacer una pequeña cuestión rápida. Si se conectan dos bombillas iguales en serie a la batería, ¿cuál de ellas dará más luz? La intensidad que pasa por las bombillas es la misma, porque es un circuito serie. Y la tensión se ha repartido entre las dos. ¿Dará más luz una que otra? No, porque al ser dos bombillas iguales la tensión se ha repartido por igual, con lo cual las dos van a iluminar con la misma intensidad. Ahora bien, si montamos esas dos bombillas paralelo, veis que este extremo va a este extremo y este extremo a este extremo, y de uno de los extremos hemos sacado el cable hacia cada uno de los extremos hemos sacado el cable hacia nuestra pila, con lo cual están en paralelo. Esto dará más luz o menos que las que están en serie. Para empezar, la intensidad que pasa por las bombillas es la misma, aunque se divide, por cada una va a pasar la misma intensidad. Y la tensión de las bombillas, en este caso, es la propia de la pila. ¿Qué va a suceder? Las dos bombillas van a iluminar de la misma forma porque son dos bombillas iguales, con las mismas características y van a recibir la misma corriente. Pero, sin embargo, como aquí reciben toda la tensión de la pila, mientras que antes veíamos que la tensión de la pila se dividía en dos partes iguales al tenerlas en serie, ¿de acuerdo? La iluminación que van a producir va a ser mayor que las bombillas que están montadas en serie. Las dos van a lucir igual en paralelo, igual que en serie, lucían con la misma intensidad las dos, pero estas van a tener una intensidad de luz mayor que la que está en serie. Por eso todos los circuitos en las casas, en los coches, se montan en paralelo. Y hasta aquí es la clase de hoy. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que hayáis disfrutado como yo. Y bueno, cualquier duda que tengáis estoy a vuestra disposición. Gracias.